Legislativo. Mi nombre es Ana y mi equipo está conformado por Osorio Cervantes Fernando, Brian Bautista, César Giovanni, Emanuel Jiménez, Samuel Favela y José Vera. Mi equipo va a hablar sobre el poder legislativo. El poder legislativo es una fórmula de leyes y proyectos de ley emparentados por la Constitución para los bienes de un país. También tiene la función de percibir las acciones del gobierno, poder judicial. Vela por el cumplimiento de la ley y sanciones a quien no usen adecuadamente los derechos. ¿Esto qué nos quiere decir? Una, vigila que ocupemos los derechos adecuadamente y que el gobierno los tome en cuenta. También dice que vigila por los bienes de un país y también toma en cuenta la Cámara de Diputados y la de Senadores, que serían como los regidores públicos. También en esto entra el señor presidente, gobernadores y todo este tipo de cosas. A continuación, mi equipo va a hablar sobre eso. A cada uno le tocó un tema en los cuales va a hablar sobre ellos. Yo voy a hablar acerca de las facultades del Poder Legislativo. La número 1 sería la Comisión Federal de Competencia Económica, la cual está compuesta por 4 comisionados, entre ellos el comisionado presidente. El proceso es propuesto por el Poder Ejecutivo y ratificado por el Senado, y su fundamento jurídico está en el artículo 28, 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La otra institución sería la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Los cargos dentro de ella son el procurador y 6 consejeros independientes. El proceso es designado por el Poder Ejecutivo y ratificado por el Senado. El fundamento jurídico está en el artículo 9 de la Ley de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. La otra institución sería el Tribunal Superior Agrario. Los cargos son magistrados. El proceso es propuesto por el Poder Ejecutivo y ratificado por el Senado. Fundamento jurídico está en el artículo 255 del Reglamento del Senado de la República. Y la última institución sería el Tribunal Unitario Agrario, la cual está compuesta por magistrados. Su proceso es propuesto por el Ejecutivo y ratificado por el Senado. El fundamento jurídico está en el artículo 255 del Reglamento del Senado de la República. El Poder Legislativo mexicano está encarnado en la figura del Congreso General. Es el órgano responsable de producir las normas legales que expresan la voluntad del pueblo mexicano y que constituyen una razón de origen y un procedimiento de elaboración en las normas primordiales del ordenamiento mexicano, que están únicamente sometidas a la Constitución política. Las principales atribuciones del Poder Legislativo son dictar las leyes, reformas y darles una interpretación auténtica, nombrar los magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia, aprobar o improbar unos conventos internacionales o tratados públicos. Bueno, también están las atribuciones del diputado, que esas son que rinden una protesta para asumir el cargo, asistir puntualmente a todas las sesiones que se celebren en el Congreso del Estado y en su caso de la Comisión Permanente, cumplir con el trabajo que se les encomiende durante las comisiones que formen parte para intervenir el desahogo de diligencias que deben realizarse. También deben abstenerse a retirarse en forma definitiva en la sesión sin el permiso de la presidencia, abstenerse en introducir armas al recinto legislativo y comportarse con el debido respeto y dignidad en el interior del recinto durante las sesiones. También están las atribuciones financieras, que esas son, imponen una contribución necesaria para cubrir el presupuesto. También dan bases en las cuales el Poder Ejecutivo se pueda como celebrar con los créditos de la nación, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de los ingresos que en su caso requiera el gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector, conformar una base para la ley correspondiente. Estas también dictan leyes encaminadas a la distribución conveniente entre la federación, los municipios, el ejército de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a este servicio.
buscando unificar y coordinar la educación en toda la República. Bueno, por último está la que establecen contribuciones para el comercio exterior sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales. También está otra que se llama Comisión Permanente, que esas son los que reciben documentos y se dirigen al Congreso para resolver asuntos que tengan un carácter urgente o que ameriten una expedición de una ley o decreto. También esos inician un dictamen sobre los asuntos que se hayan hecho en últimas sesiones y que se hayan quedado pendientes y que se puedan volver a representar durante otra sesión. Y esto sería todo por mi parte y gracias por su atención. Hola, mi nombre es Samuel Fabla Covarrubias y yo les voy a explicar un poquito acerca de las prohibiciones del Poder Judicial. Y bueno, junto con las incompatibilidades, la ley instituye una serie de prohibiciones para los jueces y magistrados. Por ejemplo, no van a poder guiar a los poderes, autoridades y funcionarios públicos o corporaciones oficiales, felicitaciones o censuras por sus actos, ni concurrir en su calidad de miembros del Poder Judicial a cualquiera de los actos o reuniones públicas que no tengan carácter judicial, excepto esas que tengan por objeto cumplimentar el monarca o para que hubieran sido convocados autorizados a asistir por el Consejo General del Poder Judicial. Y tampoco, bueno, por último, tampoco tomar parte de las elecciones legislativas o locales más allá de producir su voto personal. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Integración del Poder Legislativo. En México, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso General, que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. ¿Pero qué es la Cámara de Diputados? Resulta de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La Cámara de Diputados se conforma por 500 representantes de la nación, electos en su totalidad cada 3 años por los ciudadanos mexicanos. ¿Cuál es la función de la Cámara de Diputados? La Cámara de Diputados es muy importante, pues son un contrapeso para el Poder Ejecutivo, ya que regula, frena y vigilia que se implementen correctamente las políticas públicas y en caso contrario deberán imponer sanciones. ¿Qué es la Cámara de Senadores? Se denomina Senado a una de las cámaras que conforman el Poder Legislativo en países donde existe este poder bicamental. Habitualmente se conforma de un Estado federal. En estos, el Senado representa a las entidades territoriales, estados, provincias o cantones que los componen. El Senado romano fue la primera institución de su tipo y por mucho tiempo considerado como el modelo constitucional en el sentido de la Cámara Revisora. El Senado cuenta con 38 senadores y la Cámara de Diputados con 120. En general, sus funciones son legislar, representar, fiscalizar y en este último caso especialmente los diputados. En el Senado y la Cámara de Diputados funciona la sala de comisiones del Congreso Pleno. Los diputados representan a los ciudadanos que eligen en cada jurisdicción para que atiendan y defiendan sus intereses, y los senadores cumplen igual su función, siendo la voz de los ciudadanos, pero representando a una provincia o estado. El Poder Legislativo está respaldado por los artículos que van desde el 50 hasta el 79. En estos artículos podemos encontrar que el Poder Legislativo de los Estados Unidos mexicanos se deposita en un Congreso General que se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la nación electos en su totalidad cada 3 años. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente. Estará integrado por 300 diputadas y diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa. Las elecciones de los 200 diputados según el principio de relación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales se sujetará a las siguientes bases a lo que responda la ley.
La Cámara de Senadores se integrará por 128 senadoras y senadores, de los cuales en cada estado y en la Ciudad de México, 2 serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y 1 será asignado a la primera minoría. Por cada senador propietario se elegirá un suplente. Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto el de la edad, que será la de 25 años cumplidos el día de la elección. Las cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia en cada una de ellas de más de la mitad del número total de sus miembros, pero los presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes concurran dentro de los 30 días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo hecho que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes. Los puntos importantes del Poder Legislativo. Número 1. La formulación y discusión y aprobación de las leyes que rijan la nación. Número 2. Administración del presupuesto nacional y aprobación de cualquier partida presupuestaria solicitada por los demás poderes. Número 3. Acotar o supervisar el funcionamiento de los demás poderes públicos, especialmente el Ejecutivo, debiendo ratificar por escrito cualquier convenio, tratado o acuerdo firmado. Y por último, el número 4, en caso de crisis o emergencia, el Congreso puede ratificar, destituir o investigar a cualquier persona